Bienvenidos al estreno de un nuevo programa Debate para la noche de los domingos, desde el que abordaremos diferentes temáticas de interés social, político y económico. Muy buenas noches a todos, yo soy Nane Jabub y esto es Vigo Debate. Además de elegir al presidente del gobierno, el próximo domingo 20 de diciembre se escogerán también 350 diputados para el Congreso y 208 miembros para el Senado, que serán todos ellos votados por sufragio universal. La irrupción de Podemos y Ciudadanos, la renovación del PSOE y el desgaste político sufrido por el Partido Popular en el gobierno tras estos largos años de crisis y la corrupción que azota a unos y otros marcan un año de elecciones en el que por primera vez después de muchos años no está nada decidido de antemano. Además, las encuestas realizadas en los últimos meses nos hacen prever que el bipartidismo imperante hasta este momento toca a su fin. Este es precisamente el tema que vamos a tratar esta noche, el bipartidismo o el multipartidismo, y para ello contamos con la presencia de nuestros invitados especiales. Guillermo Iruegas, del PP. Muy buenas noches, Guillermo. Buenas. Diego García, representante del PSOE. ¿Qué tal, Diego? Y Cintia Zoya, de Ciudadanos. Buenas noches. Debemos aclarar que este era un debate a cuatro bandas, ya que pretendíamos contar con la presencia de un representante de Podemos que, finalmente, por problemas de agenda, declinó nuestra invitación en último momento. Antes de entrar en materia, nos gustaría que visualizasen un pequeño vídeo que hemos realizado y en el que tendemos un pulso a la ciudadanía preguntándoles su opinión al respecto. El próximo domingo, 20 de diciembre, se celebrarán las primeras elecciones generales con Felipe VI como rey. ¿A quién cree usted que le favorece el multipartidismo? Pues realmente creo que no le favorece a nadie porque muchas veces se juntan partidos que no tienen nada que ver, que tienen ideales diferentes y eso realmente al final pues le fastidia mucho a lo que sería el país en concreto. Multipartidismo le favorece a la sociedad porque es bueno que haya diversos puntos de vista, desde varios enfoques, porque así con contradicciones podemos avanzar. Me parece que está bien que haya más donde escoger. Haya más partidos para escoger, ¿no? ¿Lo que es eso, el bipartidismo? Bueno, pues sí, me parece bien. ¿A quién cree usted que favorece el multipartidismo? Bueno, yo pienso que el multipartidismo que estamos viviendo ahora, o sea, la generación de nuevos partidos políticos y demás, que estas fuerzas menores son buenas para la sociedad y de hecho favorecen la democracia porque en este caso el romperse ese bipartidismo que nos hace solo poder decidir entre una opción u otra, pues nos abre nuevos caminos y imagino que es más fácil para las personas, no sé, concordar con nuevas ideas que con las que ya están sobre todo deterioradas porque, no sé, hace falta una renovación y una profunda regeneración sobre todo en el, no sé, sistema de gobierno que hay ahora. Y bueno, digamos que si nos estancamos en el bipartidismo, ambos favorecen solo a sus propios intereses y por lo tanto pues no ven por la sociedad y solo ven por ellos mismos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Sin más dilación, vamos a empezar con una serie de preguntas concretas. La primera, ¿cuáles creen ustedes que son las ventajas de un sistema bipartidista o, en su defecto, las desventajas del mismo? Cintia, por favor. Ha llegado un tiempo nuevo, ha llegado la hora de los ciudadanos. El bipartidismo está roto, el bipartidismo está obsoleto y esto tiene una clara explicación y es que han abusado de la confianza de todos los ciudadanos legislatura tras legislatura. Nosotros sabemos que nos tachan de no tener experiencia. De todas formas, ellos durante años nos han transmitido lo que saben hacer con la experiencia. Nosotros le vamos a transmitir lo que sabemos hacer con la profesionalidad. Ciudadanos llega aquí para solucionar todos los problemas que ellos han causado a lo largo de estos años. La transparencia, la profesionalidad, la ilusión, sobre todo la ilusión son los valores que tenemos que volver a resurgir en la política española y que estos dos partidos nos han robado durante todos estos años. De todas formas, creemos que es una ventaja que el próximo 20 de diciembre el Congreso de los Diputados sea plural. Creemos que la pluralidad será un pilar fundamental en la democracia de nuestro país. Bien. Ahora continuamos con Diego, por favor, de PSOE. Lo importante en este caso no es hablar ni de partidos viejos ni de partidos nuevos. Lo importante es tener ideas y un gobierno estable. Para nosotros el debate del bipartidismo es un debate, entre comillas, inexistente. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Nosotros históricamente hemos gobernado con diferentes partidos, hemos siempre llegado a acuerdos y sin problema alguno. Somos un partido acostumbrado a negociar, pero sobre todo lo importante, insisto, no es un tema ni de nuevos ni de viejos, es un tema de estabilidad política y sobre todo de gobernar con ideas y con un programa claro.
Y para eso está claro que el PSOE es todo un referente. Ya ha gobernado anteriormente, con un programa basado sobre todo en la parte social, ha demostrado que es un partido de gobierno y ahora volvemos de nuevo para volver a demostrarlo. Y seguramente esa va a ser la estabilidad que tendremos. Continuamos con Guillermo, por favor. Sí. En España existen dos grandes partidos, que son el Partido Socialista y el Partido Popular. Esto no es así porque lo diga una ley, ni tampoco por capricho. Es así porque así lo quiere la inmensa mayoría de los españoles. Y la alternancia política, que es un valor inherente a la democracia, ha traído grandes ventajas para España desde el año 1978. Fíjense que desde este año España es uno de los únicos 5 países del mundo que más ha aumentado su renta per cápita desde el año 78, se dice pronto. Es decir, España tiene un sistema que en la etapa democrática ha significado progreso y bienestar. Conseguimos formar parte de la Unión Europea, cumplimos los requisitos para entrar en el euro a la primera cuando desde fuera no creían que fuéramos capaces de conseguirlo, tenemos un sistema sanitario público, universal, de calidad y gratuito. Es decir, es mucho lo que hemos conseguido todos juntos con el esfuerzo de todos desde la transición y creo que conviene valorarlo en su justa medida. Tenemos un breve tiempo para hacer una réplica, si tenéis algo que decir, Cintia. Sí, entiendo que el representante del Partido Socialista diga que el bipartidismo es inexistente, porque sí que es cierto que os habéis vendido a los partidos nacionalistas e independentistas únicamente por sillones, ¿no? Ha sido siempre un reparto de cromos. Respecto al Partido Popular, sí que es verdad que se han hecho cosas bien, es cierto, pero en los últimos años no ha dicho eso. Ciudadanos estamos aquí para reformarlo todo, pero para no romper nada. Sabemos que se han hecho cosas bien, pero últimamente habéis estado gobernando, incumpliendo vuestro programa, habéis hecho recortes y no reformas, que es lo que prometíais. Por alusiones en el mismo orden, Diego, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, en base a gobernar apoyados en uno u otro partido, es la base de la democracia y se llama negociación, no juego de sillones ni nada por el estilo. Somos un partido que históricamente ha gobernado tanto en solitario como apoyado en coaliciones y siempre negociando. Esa es la base de la democracia. Al margen de todo eso, me llama la atención una cosa asociada al bipartidismo, que es la renta per cápita y esa alternancia a la que hacía referencia mi compañero del Partido Popular. Yo creo que son dos cosas, la alternancia y la renta per cápita, que no deberían de estar en este saco del bipartidismo. Insisto, que haya pluralidad es bueno, que haya más partidos en el tablero es bueno, pero nosotros lo que tenemos claro es que somos un partido que salimos para gobernar. Si tenemos que llegar puntualmente a acuerdos, llegaremos, es nuestra esencia. Pero esa es nuestra idea, salir para gobernar. Dos apuntes muy breves sobre lo que ha dicho Ciudadanos sobre la transparencia. Este es el primer gobierno de toda la etapa democrática, el gobierno del Partido Popular, que ha aprobado una ley de transparencia. En toda la historia de la democracia, es decir, casi 40 años desde el año 1968, no había habido una ley de transparencia como la que ha hecho el Partido Popular, que además no solo es la primera en España, sino que además es pionera en el ordenamiento jurídico comunitario. Por último, sobre el bipartidismo, pues hombre, en la dentro del gobierno, el presidente del gobierno ha tenido que responder preguntas a 14 portavoces, por lo tanto, hablar estrictamente de bipartidismo creo que no se ajusta a la realidad. Muy bien, continuamos con la segunda pregunta. Algunos analistas políticos aseguran que el fin del bipartidismo provocaría cierta inestabilidad y generaría una dificultad manifiesta para crear gobiernos duraderos con capacidad de decisión. ¿Qué tenéis vosotros que decirle a estos analistas políticos? Empezamos en orden inverso. Guillermo, por favor. Sí, lo más grave que podría ocurrirle al país sería la inestabilidad política, porque eso se traduce en un gobierno que no tiene los apoyos suficientes y un gobierno sin mayoría. Y esto es muy importante, porque para España es fundamental que se mantenga la política económica que ha permitido que pasáramos de destruir 1.430 empleos diarios en el año 2011 a crear 1.492 puestos de trabajo al día en el año 2015. Es fundamental que se mantenga la política económica que nos ha permitido pasar de la prima de riesgo ocupando portadas de los periódicos a prácticamente desaparecer de toda información periodística. Y para que esa política económica que ha aplicado el Partido Popular en esta legislatura se mantenga, lo que hace falta es un gobierno estable y una mayoría clara. Es decir, España no necesita experimentos ni letreros luminosos que anuncien un abismo que nos conduciría directamente al precipicio en el que estábamos en el 2011. Es decir, traería de nuevo la recesión económica, la destrucción de empleo y la crisis. Si el día 20 de diciembre los ciudadanos deciden que haya una pluralidad de partidos en el Parlamento español,
Yo creo que vuelvo a la base de antes, es decir, lo importante será negociar y lo importante será tener espíritu de negociación. Hay ciertos partidos que negociar no lo llevan en su ADN y aparte les cuesta muchísimo. Nosotros en ese aspecto tenemos mucha experiencia y además en la época Zapatero las leyes más importantes, las leyes que supusieron un verdadero avance para España fueron consensuadas con varios partidos y consensuadas con el Parlamento existente en ese momento. Por lo tanto, no tenemos miedo de este escenario, aunque es verdad que lo ideal, y esperemos al día 20 a ver qué pasa, es que el Partido Socialista tenga la mayoría suficiente para gobernar y para volver con nuestra estabilidad a encauzar España hacia un sentido correcto y no como estamos ahora mismo, entre comillas, dando bandazos solo apoyados en 4 o 5 datos de tipo económico que no reflejan toda la realidad. Tenemos que ir con Cintia. Cintia. Estamos convencidos que el fin del bipartidismo va a generar el comienzo de la estabilidad en nuestro país, porque habéis sido vosotros quien habéis llevado al abismo al país, no va a ser el próximo Congreso. Ciudadanos viene aquí para hacer política de verdad, para hacer política de acuerdos y de consenso, como bien hablabas, pero no política de reparto de cromos, sigo con lo mismo, no política con estoy de acuerdo contigo en esto, pero únicamente para ocupar un sillón, no. Venimos para hacer propuestas y al final la base de todo es mejorar la calidad de vida de todos los españoles, que es para lo que estamos aquí. Y creo que va a ser una estabilidad que haya un Congreso mucho más plural para una España mucho más sana. Yo creo que es algo muy positivo. Volvemos en el mismo orden para las réplicas, si tenéis algo que decir. Sí, con respecto a las alusiones del representante del Partido Socialista a la etapa de Zapatero y al consenso, mire, ustedes no consensuaron con nadie enviar a 3,5 millones de personas al paro en 3 años. Ustedes no consensuaron con nadie disparar la prima de riesgo. No consensuaron con nadie dilapidar 90.000 millones de euros del erario público que pertenecían a todos los contribuyentes. Por lo tanto, que hable el representante del Partido Socialista de consenso y de diálogo, entiendo que no se ajusta tampoco a lo que realmente ocurrió. Es bueno tener memoria. Por lo tanto, en lo que concierne al representante de Ciudadanos, mire, es verdad, el país en el año 2011 estaba en un abismo, pero no porque el Partido Popular lo hubiera llevado hasta ahí. Llevábamos 7 años sin gobernar. Por tanto, es verdad que había un precipicio, es verdad que había un abismo al que nos condujeron Un poco más breve, por favor. los representantes del Partido Socialista. Al margen del típico tópico de que el gobierno socialista fue el que llevó al abismo, cabe recordar que fueron gobiernos socialistas los que establecieron el sistema de salud universal y potente que tenemos a día de hoy, pese a los diferentes ataques que lleva llevando desde el lado del Partido Popular y desde el gobierno actual. Y hablando de avance, como decía la compañera de Ciudadanos, de que, bueno, que el bipartidismo sirve para avanzar y demás, nosotros siempre que hemos gobernado en clave de avance. Pioneros en leyes con derechos sociales en la etapa anterior de Zapatero, pioneros en establecer un sistema de sanidad gratuito y universal. A nosotros hablarnos de avances cuando llevamos haciendo esos avances cada vez que gobernamos y aún por encima consensuándolos, pues hombre, es algo que ya nos suena como muy rodado, desde luego. Recordemos que tienen que ser intervenciones rápidas y breves, por favor, Cintia. Sí, pioneros también en corrupción y pioneros también en pactar por sillones, vuelvo a repetir lo mismo. Y respecto a lo que decía nuestro compañero del Partido Popular, de que bueno, las cosas ahora están un poco mejor por las reformas que ha llevado a cabo, esto le quiero decir que es por los vientos de cola. Esto es por el esfuerzo de todos los españoles, esto es por la bajada del petróleo y esto es por la reforma del Banco Europeo. No tiene nada que ver con la gestión del Partido Popular frente al gobierno de nuestro país. Muy bien, pasamos a la tercera parte de nuestras preguntas. De ser cierto que en estas próximas elecciones el bipartidismo en España llega a su fin, ¿cuáles creen ustedes que serían los pactos lógicos que podría acometer su partido para llegar a acuerdos y formar gobierno? ¿Y cuáles son las líneas rojas que su partido no estaría dispuesto a cruzar? Es decir, ¿qué no es negociable? Empezamos por mi izquierda, por Cintia. Sí, bueno, no podemos hablar de pactos lógicos ahora mismo porque Ciudadanos está a un paso de ganar las elecciones. Las encuestas ya de un mes a otro nos tienen segunda fuerza, por lo tanto, en un mes pueden pasar un montón de cosas. Con respecto a con quién no vamos a llegar nunca a un consenso, es con partidos que lleven imputados en sus listas, es con partidos que no quieran reformar de arriba abajo España y con partidos que pretendan crear fronteras entre españoles. Muy bien, continuamos con Diego, por favor. Precisamente una de las líneas rojas, bueno,
Me sumo también al aporte de que realmente, de momento, en un mes pueden pasar muchas cosas. El Partido Socialista aspira también a ser primera fuerza, como es lógico y es probable que lo pueda conseguir. Pero nuestra línea roja, y así lo ha marcado Pedro Sánchez reiteradamente, es precisamente la limpieza en esas listas electorales. Pese a la referencia a la corrupción, nosotros no somos precisamente el partido que la lleve por bandera. Hay otro partido que tiene más problemas con este aspecto. Todo lo contrario, hemos tomado todas las medidas posibles y, desde luego, para nosotros es una línea roja. Es decir, no puede haber imputados en las listas y la honorabilidad de las personas que van a representar al Partido Socialista tiene que estar fuera de toda duda. Sí. El pacto en el que seguro que va a estar el Partido Popular es un pacto con los españoles. Le vamos a presentar a los ciudadanos un balance con todo lo que se ha hecho en esta legislatura, con todo lo que entre todos y con el esfuerzo de todos se ha conseguido, y el Partido Popular va a proponer una renovación de ese pacto, una renovación que gire en torno a un objetivo común: alcanzar los 20 millones de empleos en el año 2020. Se puede hacer si mantenemos el ritmo de creación de 500.000 de empleos al año, como hemos hecho en los ejercicios 2014 y 2015. Pero en lo que se refiere a líneas rojas en la formación de acuerdos con otras formaciones políticas, el Partido Popular tiene 3 grandes convicciones. La primera es no gobernar si no se ganan las elecciones, porque es lo más democrático. La segunda es la unidad de la nación española, es decir, asegurar que la soberanía nacional sigue residiendo en el pueblo español. Y la tercera es perseverar en la política económica que tan buenos resultados ha dado, es decir, mantener la reforma laboral y más rebajas de impuestos. Muy bien, brevemente para la réplica, Cintia. Sí, el representante del Partido Socialista acaba de decir que no son los que llevan por bandera la corrupción, pues nada. Seguimos con el y tú más, con no, tú más, tú has robado más. No. De todas formas, me gusta escuchar de tu boca que no vais a llevar imputados en tus listas, porque realmente te recuerdo que fue Ciudadanos quien quitó a 2 personas que iban en listas a la Comunidad de Andalucía. De todas maneras, como bien has dicho, no figuran finalmente en las listas electorales, pero al margen de todo esto, entrar en un simple debate de es que los 2 partidos del bipartidismo tenéis corrupción y demás, y meter a un partido de izquierdas y a un partido de derechas en el mismo saco es demasiado sencillo y es demasiado ironizar sobre el asunto. Insisto, nuestra línea roja también, que se me olvidó antes, es la parte social. Yo creo que al margen de esa reforma laboral de la que saca pecho el Partido Popular, nosotros con eso no podemos comulgar, no podemos aceptar como bueno, y desde luego si nosotros hemos destruido empleo, me gustaría cuantificar cuántos empleos ha destruido la reforma laboral. Por lo tanto, me reitero, limpieza en las listas y sobre todo el apoyo a la parte social como líneas rojas del Partido Socialista. Sí, no están el Partido Socialista y Ciudadanos para hablar de corrupción con el matrimonio concertado que tienen en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde hay un caso, el caso de los ERE, que es la bandera de la corrupción en España. Son un ejemplo lamentable a la hora de hablar de limpieza, de ética y de ausencia de corrupción. Por otra parte, no me extraña que el Partido Socialista no quiera hablar de la reforma laboral, no quiera mantener la reforma laboral. Son ustedes alérgicos a la creación de empleo. ¿Cómo van a querer hablar de una reforma laboral que ha creado 1 millón de puestos de trabajo en 2 años? Después de este primer bloque de preguntas, ahora visualizaremos un nuevo reportaje en el que veremos qué es la Ley DONT, cómo funciona y cuál es la opinión pública acerca de esta norma que rige nuestro sistema electoral. Haz tu sueño realidad. Ciclos formativos, titulaciones oficiales. Escuela de Imagen y Sonido de Vigo.
Desde lejos veo lo que sientes tú por mí. Pienso en ti cada día, de principio y hasta el fin. No sé por qué no puedes y estar más cerca de mí, porque yo quiero volver y volver, volver siempre. Nuevamente de vuelta, ahora vamos a ver ese reportaje. El voto de los electores que acudirán el próximo 20 de diciembre a las urnas no valdrá lo mismo en las 52 circunscripciones. El sistema electoral que rige las votaciones del 20 de diciembre tiene algunas claves que explicaremos a continuación. El Congreso se compone de 350 diputados que representan a las 52 circunscripciones. El reparto de diputados por circunscripción se hace según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Según esta norma, las ciudades de Ceuta y Melilla disponen de un diputado cada una, mientras que el resto de circunscripciones, que coincidirán con las diferentes provincias, tienen asignados 2 diputados como mínimo. De este modo, contaríamos hasta 102 diputados. ¿Cómo se repartirían los otros 248? El resto se reparten de forma proporcional según la población empadronada. Esto hace que Madrid y Barcelona, las dos con más población empadronada, sean las circunscripciones con más diputados, 36 y 31 diputados, respectivamente, y Soria la provincia con menos, solamente los 2 mínimos. No tengo ni idea. No sé si entre 15, 20, no recuerdo exactamente, porque yo la política no la llevo muy bien. Me parece que son 35, pero no estoy seguro. En España se utiliza la llamada Ley de Hond, que es un cálculo proporcional creado a finales del siglo XIX por el jurista belga Victor de Hond. Además de España, lo utilizan muchos otros países como Bélgica, Argentina o Japón. Pero, ¿conoce el electorado realmente lo que es la Ley de Hond? A ver, justa por el simple hecho de que para ser presidente sí tienes que tener unos votos, pero realmente nosotros no votamos al presidente, sino votamos a los partidos que eligen al presidente. La ley de Hond puede beneficiar a ciertos partidos que están en la oposición, pero creo que no es justo, que debe gobernar la lista más votada. Para comenzar, en cada circunscripción se excluyen a las candidaturas que no hayan obtenido al menos el 3% de los votos válidos emitidos. Con el resto de las candidaturas se ordena de mayor a menor en una columna las cifras de votos obtenidos. A continuación, se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura, por 1, por 2, por 3, etc., hasta un número igual al de escaños correspondientes de la circunscripción. Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores, atendiendo a un orden decreciente. Los escaños se asignan por orden, según los cocientes de mayor a menor, de forma que el primer diputado lo consigue el partido A, el segundo es para el B, el tercero vuelve a ser para el A, el cuarto del B y el quinto otra vez para el A. De este modo, el partido C se ha quedado fuera por muy poco. Según los expertos consultados, podría mejorarse, porque sin duda los beneficiados son los partidos mayoritarios y los perjudicados los más pequeños. Es decir, que en el caso de España, la Ley de Hond fomenta el bipartidismo. Para bien o para mal, una de las claves de nuestra ley electoral es que utiliza el sistema D'Hondt, un sistema de cálculo proporcional creado a finales del siglo XIX por el jurista belga Victor D'Hondt. Conforme a este, en cada circunscripción se excluyen primero las candidaturas que no hayan obtenido al menos el 3% de los votos válidos emitidos. Los escaños se distribuyen según una compleja fórmula matemática en función de los votos obtenidos por las candidaturas. El resultado final es un sistema que apremia a las candidaturas más votadas y castiga a las candidaturas menos votadas, con una distorsión en el reparto de escaños con respecto a lo que sería un reparto estrictamente proporcional. ¿Es realmente justo este sistema electoral en España? ¿Habría que cambiarlo? ¿Qué opinan nuestros invitados de todo esto? ¿Y hasta qué punto creen que es necesaria una reforma electoral? Empezamos, por favor, con el invitado del PSOE, con Diego.
pese a que efectivamente no es todo lo justo que debería de ser un sistema de reparto de escaños a nivel electoral, sí es verdad que favorece la gobernabilidad. Es decir, favorece que aquellas alternativas políticas que alcanzan por lo menos ese mínimo de apoyos puedan tener representación democrática, y es más, históricamente se ha visto que incluso pese a la famosa e injusta ley de Hont, ha habido mucha alternancia política y más que vamos a tener ahora mismo en el escenario posible, en el 20D, pero para nosotros sigue siendo un sistema que por lo menos garantiza una forma estable de gobernar. Ahora bien, si se quiere cambiar, que no es nuestra prioridad desde luego, tendrá que ser con consenso de todas las fuerzas políticas, porque cambiar la ley de Hont es cambiar las reglas del juego, y para cambiar las reglas del juego no se puede hacer de forma unilateral y porque 2 o 3 partidos minoritarios que le echan la culpa a Hont digan, no, mira, vamos a cambiar las reglas del juego a día de hoy. Por favor. Guillermo. No hace demasiado tiempo parecía estar muy de moda criticar a la ley electoral, al sistema D'Hondt. Había y hay quien dice que como siempre ganan los mismos, cosa que no es cierta, entonces la ley electoral es injusta, cosa que tampoco es cierta. La conclusión a esa lógica de cajón no es menos luminosa, hay que cambiar la ley electoral. Naturalmente esto no es verdad, porque si lo fuera, ¿cómo explicarían que las encuestas a día de hoy estén dando a formaciones emergentes resultados muy similares e incluso superiores a los del Partido Socialista? Todo el razonamiento es falso por una razón elemental. No es que haya una suerte de mecanismo que manipule la voluntad popular y automatice las victorias del Partido Socialista o del Partido Popular. Es más sencillo. Es que el partido que gana las elecciones no lo hace porque el sistema D'Hondt lo diga, sino que el partido que gana las elecciones lo hace por la sencilla razón de que ha conseguido más votos. Muy bien. ¿Siguiente? Sí. La ley D'Hondt fue una ley a la que se aferraron los 2 grandes partidos en la época de la transición. Es una ley injusta, por mucho que quieran decir los representantes del PSOE y del PP, es una ley muy injusta, es una ley que favorece a los grandes partidos y que perjudica a los partidos pequeños. Es una ley que aún por encima a los partidos independentistas, aún teniendo muchos menos votos que partidos que se presentan en el panorama nacional, consiguen muchos más escaños que ellos. Nosotros hacemos política constructiva y por lo tanto hemos presentado ya una reforma de la ley electoral. De todas formas, como somos el partido del diálogo y del consenso, estamos dispuestos a dialogar con todas las formaciones políticas por si tienen alguna aportación, siempre y cuando sea en el beneficio para los ciudadanos. Muy bien. Diego, tomamos. En base a lo que decía el compañero del Partido Popular, ahora mismo el escenario que tenemos a partir del 20D, o que parece que podamos tener de esa fragmentación de varias fuerzas políticas, la ley de Hont lo que más penaliza, sinceramente, es la fragmentación en el voto. Es decir, es verdad que apoya a los grandes partidos y es verdad que favorece esas mayorías que hacen posible gobernar, también desde mi punto de vista, pero lo que más penaliza sobre todo es la fragmentación del voto. Por eso es muy importante también que la gente tenga claro que a la hora de votar elija una alternativa estable y una alternativa que se pueda consolidar como una mayoría de gobierno. Dicho esto, insisto, si las reglas del juego se quieren cambiar, se tendrán que cambiar con el beneplácito de todos los actores que están ahora mismo jugando en el tablero, si no es imposible. Brevemente, Guillermo. Con respecto a lo que dice la representante de Ciudadanos, mire, son excusas de mal pagador. No obtener los resultados esperados en unas elecciones y culpar a la ley electoral es como el futbolista que pierde un partido y culpa del resultado al árbitro, al clima o a que es martes y 13. Por tanto, no cometamos injusticias y seamos rigurosos en el análisis. La injusticia es esta ley electoral. No son excusas porque estamos a un paso, les repito, de ganar las elecciones. Creo que has dicho antes que no entiendo cómo se quejan de la ley electoral porque estamos en segunda fuerza porque tenemos muchos más votos que el resto de partidos. O sea, de todas formas sigue siendo injusta. También os digo que me encanta que sigáis discutiendo, que sigáis con el y tú más de la vieja política, que nosotros seguimos proponiendo para mejorar la calidad de vida de todos los españoles. Continuando con el sistema electoral, una de las cuestiones que más polémica suscita es la demanda por parte de algunos partidos políticos de respetar que sea la lista más votada la que gobierne, ya sea en ayuntamientos, en municipios, en comunidades autónomas o, por supuesto, en el Estado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Voy a ser clara en esta respuesta. Creemos que debe gobernar la lista más votada siempre y cuando obtenga la mayoría parlamentaria para poder llevar a cabo un gobierno. Yo, sinceramente, no me imagino a un líder y a su equipo gobernando a espaldas del 70% de los españoles. A partir de ahí, creo que lo he dejado bastante claro. No hace falta más explicación.
Diego, ¿crees que es una petición justa o crees que hacer pactos con otros gobiernos también es una opción muy válida? Los pactos siempre son válidos, porque los pactos hacen que se celebre la fiesta de la democracia y que puedas dialogar y que puedas juntar varias corrientes en una única y confluir. Esa es la base de la democracia. Al margen de todo esto, sí que estoy de acuerdo con la compañera de Ciudadanos en que para gobernar tienes que tener una mayoría estable. Es decir, no vale el simple hecho de ser la lista más votada por 1 o 2 votos y que de repente tengas en contra a una oposición con más capacidad que tú y que tú te aferres a no, soy la lista más votada y de aquí nadie me saca. Eso no puede ser. Si tú gobiernas siendo la lista más votada, tienes que tener la mayoría suficiente para poder mantenerte en ese gobierno y que sea estable. Si no, al final los perjudicados son los ciudadanos, porque si tu gobierno no arranca y tampoco dejas gobernar a otros, estás simplemente perdiendo el tiempo y el país no avanza. Y la misma pregunta. Evidentemente yo creo que hay que respetar que gobierne la lista más votada. Que gobierne quien gana las elecciones es lo que pide la razón y además es de puro sentido común. Lo contrario supondría actuar en contra de la voluntad popular, en contra de lo que han expresado los ciudadanos en las urnas. Dicho de otra manera, si en un partido de fútbol gana el que marca más goles o si en un partido de baloncesto gana quien consigue más puntos, entonces en unas elecciones gana quien tiene más votos. ¿Cómo no se va a respetar que gobierne quien gana las elecciones? Los pactos entre partidos, en mi opinión, son justos solamente si en ellos está el partido que ha obtenido más votos. Porque un pacto entre partidos que no han ganado las elecciones es un pacto entre perdedores y puede provocar extravagancias. Por ejemplo, puede provocar que el Partido Socialista haya apoyado a los independentistas para gobernar la ciudad de Badalona, donde ganó las elecciones el Partido Popular. Muy bien, para la ronda de réplicas os propongo yo una pregunta. ¿Se puede modificar el actual sistema electoral? ¿Creéis que es posible que vote la lista más votada en el mismo orden? Yo vuelvo a hacer la pregunta, y es que ¿se imaginarían ustedes a un gobierno que esté gobernando a espaldas del 70% de la decisión de todos los españoles? Yo no me lo imagino. Bien. Diego, la misma pregunta. El juego de mayorías es claro, es decir, decía el compañero, no, es que tiene que gobernar sí o sí la lista más votada. ¿Por qué? Si a lo mejor si la alternativa, es decir, si ese pacto alternativo suma más votos y es una voluntad mayor que la de la lista más votada, pues lo lógico es que gobierne aquel pacto o aquel grupo de fuerzas políticas que aglutine la mayoría. Eso es lo lógico. Voy a decir una cosa que a lo mejor el representante del Partido Socialista no se espera, pero estoy de acuerdo con él. Me parece bien lo que dice, siempre y cuando esos partidos y esas mayorías de las que él habla se presenten juntos a las elecciones, para que así los ciudadanos puedan pronunciarse. Porque no hay nada de malo en que la gente se pronuncie. Lo malo sería que se presentaran por separado y luego, habiendo perdido las elecciones, pactaran en los despachos. Muy bien. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, las espadas están en todo lo alto, ya hemos visto que las elecciones generales del próximo 20 de diciembre estarán especialmente apretadas, como nunca desde hace mucho tiempo. La fuerte irrupción de Podemos, el crecimiento tan grande de Ciudadanos, vislumbran un escenario electoral que pone de manifiesto el fin del bipartidismo y que va a generar la necesidad de pactos complejos. El tablero deja entrever que no habrá una mayoría absoluta y el laboratorio que han supuesto las elecciones andaluzas, municipales y catalanas ya adelanta lo difícil que va a ser alzarse con el poder. Nosotros, desde aquí, desde nuestra casa, solo podemos desearle la mejor de las suertes a todos ustedes también los que nos están viendo desde su casa, y gracias por acompañarnos esta noche. Muy buena suerte a todos y hasta la próxima.